Izquierda Unida ha sido noticia esta última semana por dos motivos fundamentales. Por un lado, por ganarle el pulso al gobierno y frenar en seco la compra de balas a Israel, amenazó con romper el Ejecutivo, y por otro, porque quiere convertirse en la formación que lidere la unificación de la izquierda. Eso sí, con primarias y procesos democráticos para evitar los hiperliderazgos, por ejemplo los de Yolanda Díaz e Irene Montero. Bueno, vamos a charlar con el coordinador federal de Izquierda Unida, con Antonio Maillo, que nos escucha desde Sevilla. ¿Qué tal está? Buenas noches. Buenas noches, estoy encantado de estar en la televisión de Castilla y León. Muchas gracias, señor Maillo. Bueno, este proceso de unidad que usted ha emprendido, que ha emprendido Izquierda Unida, parece difícil si tenemos en cuenta los encontronazos constantes entre Podemos y Sumar de los últimos meses. ¿Cómo les va a convencer? Bueno, Izquierda Unida lleva un proceso que habla de política, no habla de cuestiones parciales o personales. Entonces, en esa política nosotros queremos convencer desde la alianza con la aspiración de la gente de izquierda por una propuesta unitaria en base a un programa electoral y a un método que sea democrático. Yo creo que el error de las experiencias pasadas tiene mucho que ver con la ausencia de métodos que implicaran a todas las personas que quisieran participar. Y yo creo que es muy importante acordar un método y sobre eso legitimar las posiciones que ganen. Pero es fundamental que los procedimientos de elección de la persona referente de un proyecto unitario tengan que ser a través de primaria, de consulta y además de convertir un reto político en un proceso de ilusión y de esperanza, que es el que tiene mucha gente, muchos trabajadores y trabajadoras que saben que somos útiles para mejorar su vida, y es para lo que al fin y al cabo queremos estar en política. No tenemos otra función, o al menos desde Izquierda Unida así lo pensamos. Lo que ocurre, dice usted, que no quiere entrar en cuestiones personales, pero esa tensa relación, sobre todo entre Yolanda Díaz y Irene Montero, es más personal que política, lo que dificulta aún más esa unidad de la izquierda. Pero nosotros tenemos que estar en la política, ya le digo. Esto no puede decir, lo personal no puede anteponerse a un proyecto o un instrumento de cambio para mejorar las políticas y los derechos de la mayoría social a la que seguimos. Y yo creo que eso lo tenemos que tener claro. Izquierda Unida es una organización ya de mucho recorrido. El año que viene cumpliremos 40 años desde nuestra fundación y, por tanto, con un bagaje político que sitúa los retos del momento en torno a la política y en torno a propuestas de cambio y de transformación en nuestro país. ¿Y considera Izquierda Unida que le ha restado visibilidad la izquierda estos últimos años, cuando su coalición pues tiene más estructura y presencia que Sumar y Podemos, al menos en comunidades como la nuestra, como Castilla y León? De Izquierda Unida no se puede dudar que ha apostado a sacrificar cierto protagonismo, es cierto, en procesos que al final conseguían sus objetivos. No olvide que gracias a esos procesos unitarios se está gobernando en España, y eso no es menor, en el cuarto estado más importante de la Unión Europea. Y creo que en ese sentido, desde esa responsabilidad histórica y desde ese aprendizaje, creo que ahora sí decimos que Izquierda Unida quiere ser un actor no protagonista, sino un actor importante, sin más, como los demás, pero no menos. Y desde esa perspectiva desde la que queremos construir un proceso que tiene éxito si las partes que lo conforman se sienten todas protagonistas, no solo Izquierda Unida. Si no es posible conformar ese bloque entre Sumar, Podemos, Compromís, los comunes, más Madrid, ¿Izquierda Unida se presentaría por separado o eso sería arriesgar demasiado? Izquierda Unida va a estar en el próximo ciclo electoral. Lo que pasa es que queremos estar en un proceso unitario. Fíjese que en julio de 2023 nadie pensaba que iba a haber una candidatura nada más y nada menos que con 15 organizaciones políticas. Lo conseguimos y gracias a eso se pudo mantener el gobierno de España. Yo creo que desde esa responsabilidad histórica nosotros esperamos desde Izquierda Unida que ese frente amplio, ese frente que tiene que ser un proceso con más participación de gente más allá de las organizaciones políticas, se consiga. Y hacia ahí vamos a centrar todos nuestros esfuerzos. Pero, desde luego, en el peor de los escenarios, Izquierda Unida siempre va a resolver que va a estar en el próximo ciclo electoral sin ninguna duda. Usted, cuando se enteró del contrato con Israel para la compra de balas, pues además de avisar de romper con el gobierno, hay una ministra de Izquierda Unida, como todos saben, la ministra Rego, y cuentan además con 5 diputados que son claves para Sánchez, también dijo que el ministro había abierto la crisis más profunda de esta legislatura, lo dijo además aquí, en la fiesta de Villalar. Pese a esto, ¿por qué no piden la dimisión de Marlaska?
Mire, nosotros lo dijimos porque en esta situación ha habido un elemento diferente al resto de discrepancias que se puede dar. Primero, la discrepancia en un gobierno de coalición hay que normalizarlas. Forma parte de, si me permite, una mayor profundización de nuestra cultura democrática como sociedad en democracia. Y en segundo lugar, dentro de esa normalización, aquí había un elemento que no se había dado antes. ¿Y sabe cuál? Que no estábamos hablando de una decisión unilateral del Ministerio del Interior sobre la que podíamos tener discrepancias, sino sobre un incumplimiento del propio Ministerio del Interior de un acuerdo del gobierno. El acuerdo de compra de 15 millones de balas a una empresa de Israel suponía una vulneración del acuerdo que se tuvo a raíz del genocidio que está cometiendo Palestina en Gaza. Entonces el propio presidente del gobierno anunció que nunca iba a haber transacciones comerciales de tipo militar con Israel. Y en ese sentido, cuando se descubrió en octubre de 2024 que se iba a comprar, apenas 15 días después se anunció que se cancelaba. ¿Qué ha ocurrido? Que esa cancelación no se ha producido. Y ahí es donde hay ese elemento diferencial que nosotros denunciamos, porque en el fondo nosotros estábamos defendiendo la posición leal al gobierno, que es la cancelación del contrato. Y por tanto no podía haber otra solución que esta, y evidentemente todos los escenarios los abrimos porque no podíamos pasar por ese aro, entre otras cosas porque además suponía una desautorización del propio presidente del gobierno, es decir, era un incumplimiento de algo que había anunciado el propio Pedro Sánchez. Pero estamos muy satisfechos de la resolución que ha habido, que no podía haber otra. Y me dice usted, ¿por qué no ha pedido la dimisión? Nosotros dijimos, o rectifica o dimite. Y nosotros lo que nos importaba, y eso lo queremos dejar muy claro, es que no se compre a empresas israelíes material militar. Eso es lo que nos importa. Ya la prerrogativa de destitución de un ministro la tiene el presidente del gobierno. Y ahí no íbamos a entrar porque queríamos centrarnos en la sustancia del asunto, que es evitar que se produjera tráfico o compra de armamento a empresas israelíes. Y no nos iba a satisfacer más que dimitiera Marlaska y a cambio se siguieran haciendo transacciones comerciales de material bélico. En cualquier caso, esta compra, señor Maillo, para un partido como Izquierda Unida, que es pacifista, antimilitarista, puede parecer pecata minuta si lo comparamos con el plan de defensa del Gobierno y esa inversión de 10.500 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB. Podemos hablar de un Gobierno de guerra y llama incluso a la insumisión y a tomar las calles. ¿A Izquierda Unida no le parece este plan de defensa tan grave? En este caso, no van a lanzar el mismo ordago que con las balas porque parece que sería lo más coherente. Nosotros somos una fuerza pacifista, pero no somos antimilitaristas. Los ejércitos hacen falta para contribuir a la defensa. Por tanto, son dos elementos que me gustaría precisar. Nosotros tenemos incluso gente y buenas relaciones con sectores militares. El problema es el modelo de construcción de la paz y de seguridad. Y ahí discrepamos profundamente con que el programa y la salida de Europa para un espacio de paz sea el rearme bélico. El rearme nunca llega, nunca da paz, al contrario. Nos instala en la normalización de que puede haber conflictos bélicos y guerra de nuevo en Europa como la que hay ahora mismo en Ucrania. Y por tanto nosotros estamos radicalmente en contra del aumento al 2% del PIB. Entre otras cosas porque consideramos que el 2% del Producto Interior Bruto ya se utiliza en gasto militar. Y por tanto esa discrepancia es total y de hecho mis declaraciones en Villar de los Comuneros fue precisamente advirtiendo de que se habían tomado 3 decisiones unilaterales que no compartimos. El ministro Álvarez con el ministro marroquí sobre el Sáhara el Jueves Santo, la no cancelación de la compra de balas que además se hizo el miércoles santo y se elevó a la plataforma de contrato del sector público el viernes santo, que nadie estaba atento a ella, y el acuerdo unilateral y sin previo debate del gasto de 10.000 millones. Nosotros seguimos en contra y de hecho vamos a presentar la semana que viene un documento de seguridad y defensa elaborado por Izquierda Unida, un documento de 54 páginas muy riguroso en cuanto a antecedente histórico y recorrido y propuesta de sistema de seguridad en nuestro país y en Europa, y evidentemente lo vamos a ofrecer como alternativa a la que se ofrece ante la pretensión de la OTAN. El plan de Pedro Sánchez tiene muchos agujeros. Tiene el principal, que es que quiere cumplir con un acuerdo con una OTAN, cuya hegemonía la tiene unos Estados Unidos que ya no son socios fiables, y por tanto hay una contradicción a la hora de afrontar
ese sistema. Pero nosotros vamos a seguir luchando dentro del gobierno en estos momentos para contribuir a un cambio de tesitura. ¿Y sabe por qué? Porque si Pedro Sánchez se alinea con los gobiernos de derecha y extrema derecha del resto de la Unión Europea, difícilmente puede levantar la bandera que ahora levantamos de un gobierno de profundidad democrática frente a los gobiernos autoritarios o reaccionarios que están instalados en la mayor parte de la Unión Europea. Por cierto, en el tema de las balas, Sumar se colgó rápidamente la medalla de frenar este contrato con Israel. Fue Yolanda Díaz, además lo dijo ella personalmente. Yo no sé qué le parece a Izquierda Unida. ¿Le ha molestado que la vicepresidenta se atribuya este éxito político cuando fueron ustedes Para los nada, que porque lanzaron el órdago? ya, pero no pasa nada. Yo creo que todos los esfuerzos son importantes. Además, yo quiero agradecer además a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que fue un factor fundamental para que se produjera esa rectificación en el Ministerio del Interior. Así que todos los esfuerzos que se hayan hecho, desde todos los ministerios, desde el gobierno, desde las dos partes del gobierno, desde nosotros, que evidentemente, bueno, yo creo que nos basamos en una postura que son coherentes, se puede estar de acuerdo o no, lo respetamos, pero nadie puede discutir que Izquierda Unida en esa posición es bastante coherente. Y usted sabe que las victorias siempre tienen muchos autores y las derrotas ninguno. Eso Pero está claro. celebramos que todo el mundo se autoadjudique la posición, y yo encantado de que se haya conseguido lo que había que conseguir, que era lo importante, y si todo el mundo se siente partícipe de ello, pues encantado desde Izquierda Unida. Nosotros nos preocupamos más por la sustancia y la consecución de los objetivos, más que del reconocimiento de autoría, digamos, yoístas, ¿no? Que yo creo que no forman parte de la política. Bueno, pero al César lo que es del César, eso es verdad. Bueno, quiero preguntarle también por nuestra comunidad. Izquierda Unida es un partido con un peso específico en Castilla y León durante muchos años, con presencia de hasta 2 procuradores en las Cortes Regionales, con un Antonio Herreros, que fue una referencia de la izquierda en esta comunidad. No nos podemos olvidar tampoco del único alcalde de capital de provincia que gobierna en España de esta coalición, que es Francisco Guarido, en Zamora. Pero hablamos bueno, de un partido que ha ido perdiendo poco a poco poder en Castilla y León. ¿A qué cree que se debe? El ciclo de 2015 hasta ahora ha supuesto una sacudida que ha debilitado, digamos, a todas las organizaciones. Tenga en cuenta que hasta 2015 todos los procesos de politización en el campo de la izquierda transformadora se hacían volcándose en Izquierda Unida. A partir de 2015 no se produce, hay otros sujetos políticos que surgen y, por tanto, se diversifica el compromiso en este espacio político. Eso, obviamente, ha supuesto una reorganización en la que estamos todavía. Pero fíjese, con toda la sacudida y toda la agitación, yo le tengo que decir que Izquierda Unida, de la que se hablaba en 2015 y 2016, que iba a pasar a la historia, sigue siendo la organización que tiene más implante territorial. ¿Y sabe por qué? Gracias al sustento de las asambleas locales. Nosotros, por ejemplo, en Castilla y León, que tenemos la alcaldía de Zamora con un Paco Guarido, que es un auténtico líder social en la ciudad, y que es un ejemplo de buen hacer. También tenemos multitud de concejales y concejalas en casi todas las capitales de provincia y en muchas poblaciones importantes y pequeñas. Y eso nos permite mantener una red de sostenibilidad y solidez en la propia organización. Pero indudablemente no es lo mismo que 2015 y tiene mucho que ver el surgimiento de otras organizaciones que, sin embargo, digamos que han pasado más, cuya hegemonía ha sido más efímera, ¿no? Nosotros no hemos llegado al techo al que han llegado otras organizaciones, pero no hemos tenido un suelo tan bajo como han tenido otras organizaciones. Y yo creo que ese sostén es gracias al mantenimiento de las asambleas locales. Nosotros tenemos mucha esperanza de que en las próximas elecciones sean miembros de Izquierda Unida los que lleven a cabo el proceso de representación en unas Cortes que necesita unas fuerzas que cambien un gobierno ya muy agotado del Partido Popular. Antes de pasar las preguntas aquí a la mesa de análisis, tengo que preguntarle por el apagón de ayer. Izquierda Unida es una coalición contraria a la energía nuclear. Viendo lo ocurrido, ¿ustedes se replantean de alguna forma que hay que usar otras fuentes de energía y no depender tanto de las renovables? ¿Van a hacer una pensada en este sentido? Mire, nosotros lo que tenemos claro es que
este apagón tendremos que ver las causas, queremos ser en eso muy rigurosos y esperar a los informes técnicos, pero en términos políticos, si usted se da cuenta, el debate no es buscar otra fuente de energía, porque también habrían parado, no habrían sostenido, porque las pocas que había no resistieron. El problema no es el tipo de energía, el problema es el hecho de que España no tiene un sector estratégico como la energía en manos del gobierno y en manos de lo público, en manos del Estado. A mí me parece que ese es el gran debate que se tiene que hacer a raíz de esto, porque las grandes empresas que se privatizaron de electricidad tienen que dar respuesta. Y es indudable que el Estado tiene que plantearse intervenir en el sector de la energética, igual que tiene en educación o en sanidad. ¿Y sabe por qué? Porque un país no es independiente si no es dueño de un sector tan estratégico como la energía. Yo le voy a contar una anécdota que en los debates sobre el proceso catalán, Izquierda Unida, que era partidaria de mantener España como Estado de una manera federal, yo le decía a los independentistas que me hacía gracia cuando ellos hablaban de independencia, cuando una independencia no se determina por los elementos simbólicos de la misma, sino por el control de determinados sectores. Y no era independiente un país, no es independiente un país que cuando no puede intervenir en el mercado energético y en todo caso tiene que llamar por teléfono a una serie de señores dueños de unas empresas que antes fueron públicas, no hay que olvidarlo, y que Felipe González primero a finales de los 80 y José María Aznar después en los 90, es decir, el Partido Socialista y después el Partido Popular, iniciaron su privatización y los resultados son estos. Yo creo que tenemos que intervenir el mercado de la luz. Además, no es nada nuevo en Izquierda Unida, que desde hace 10 años ha pedido esa intervención, la nacionalización de las eléctricas, y me parece que es un buen momento para iniciar este debate. Bueno, es algo que también hoy mismo pedía también Yone Belarra. Resoplaba un poco Elena León Pero nosotros somos más cuando antiguos, decía lo tenemos de más chilenismo. bueno, dejar de privatizar a las empresas eléctricas. Le voy a formular una pregunta, Elena. Bueno, buenas noches, encantada de Buenas noches. saludarle. Bueno, yo pensaba preguntarle otra cosa, pero dada su última puntualización sobre el tema de la privatización del sistema eléctrico español, yo sí que me gustaría comentar un poco que la empresa que es la responsable, ¿no?, que está detrás de la encargada de la gestión de la red eléctrica a nivel nacional, no es precisamente una empresa privada. Estamos hablando de una empresa participada fundamentalmente, en su mayoría al 20% por la SEPI, que es una empresa pública, y esa gestión y esa obligación de casar, que parece ser que ha sido el motivo técnico, ¿no?, del apagón de ayer, la demanda con la oferta o con la generación de energía es precisamente de una empresa de una participación pública que además su presidenta ha sido una alta responsable del Partido Socialista, ha sido ministra y tiene claramente tiene una gestión muy politizada, que yo creo que es parte del error. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con usted en ese sentido, y también me gustaría hacerle la primera pregunta que tenía en la cabeza, era si es un sí o no, si se sienten ustedes engañados en los acuerdos políticos con el Partido Socialista en el Gobierno, ¿no? Porque lo ha utilizado unas palabras muy suaves, pero en realidad lo que parece ser es que les han engañado, ¿no? En un acuerdo en el que decían que no iban a comprar armas a Israel, al final sí que se han gestionado esos contratos. Y además va a haber ciertos contratos que no se van a poder anular, porque son absolutamente necesarios para la seguridad del país, y solamente Israel es el fabricante de esa armas, municiones y tecnología que necesitamos para defendernos, no para otra cosa. Dos observaciones. Usted, digamos que no podemos confundir lo que es la red eléctrica española, que es una especie de gestor del mercado de la luz, con compañías eléctricas que son generadoras de energía. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no olvide que cuando se justificó la privatización de las eléctricas, se hizo con el argumento de que introducir en el mercado una acción competitiva iba a mejorar los precios. Y sin embargo somos uno de los países con mayor índice de pobreza energética. Estamos hablando en torno al 18% de las familias españolas. Y yo creo que si alguna lección nos ha dejado estos 30 años de privatización de electricidad es que ni han establecido un precio competitivo en un supuesto mercado de competencia, ni ha supuesto una mejora de dotación de lo que es un derecho humano, que es el derecho a una energía mínima en la familia,
a la pobreza energética. Y en tercer lugar, la gestión pública no tiene nada que ver con el tipo, o sea, uno puede tener una titularidad pública, pero tener una gestión que puede ser menor o mayor. En cuanto a la politización, no es tal. Usted sabe que la red eléctrica española tiene un nivel competencial técnico extraordinario, pero evidentemente las gestiones son susceptibles de ser cuestionadas, tanto empresa pública como empresa privada. La empresa privada a través de sus accionistas y la empresa pública a través del accionista mayor, que es el Estado. Dicho esto, nosotros no es que no nos sentimos engañados. Mire, el Ministerio del Interior ha engañado a todo el gobierno, si me permite la expresión. ¿Por qué? Porque ha incumplido un acuerdo que el propio gobierno había anunciado. Este caso ha sido un caso muy diferente a otras discrepancias y quizás la lección que nos ha dejado ha sido que un gobierno de coalición no puede gestionarse de manera unilateral. Esa ha sido un aprendizaje y una lección de la que nosotros hemos hecho una reflexión y además vamos a invitar al resto de fuerzas políticas que forman parte del gobierno a hacerla, porque el Partido Socialista no puede pensar que está con mayoría absoluta o en un gobierno monocolor, y la parte de la que Izquierda Unida forma, la parte minoritaria en la que está Izquierda Unida, no puede sentirse, y no nos sentimos, como una parte de prestado en un gobierno. Somos tan gobierno como los demás, por eso hemos defendido los acuerdos del gobierno. Es lo que quizás nos ha dado fuerza desde Izquierda Unida a conseguir hacer rectificar, que no es moco de pavo, permítame la expresión, a nada más y nada menos que a un ministro del Interior. Y creo que en ese sentido las discrepancias vienen determinadas por concepciones en materia de defensa que van a seguir manteniéndose y, por tanto, sobre las que va a haber disputa y debate en los próximos meses, no le quepa la menor duda. Justino Sanchón. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle un poco sobre esta unidad de la izquierda, ¿no? Quizá la situación que se le puede ver más compleja es unir esos dos egos, como planteaba antes mi compañero José Luis Martín, esos dos egos entre Yolanda Díaz y Yone Belarra o toda la parte de Sumar. ¿Cómo considera que se puede mejorar esa cultura democrática de la unidad de la izquierda para que de verdad se dejen a un lado esos egos y se luche por una política de izquierdas, por una política progresista o como usted quiera llamarla, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿no le da rabia que no ha llegado a pensar en algún momento si Izquierda Unida se equivocó en aquella unidad inicial con Podemos? Le voy a pedir brevedad, señor Maillo. Muy breve. La primera, tiene usted toda la razón. Reafirmo que los egos en política no pueden estar por encima del proyecto y del bien común. Ese primer elemento y, por tanto, los métodos resolverán esas cuitas. Y, en segundo lugar, bueno, yo creo que hay que revisar los 10 años que hemos estado en este proceso. Nadie puede echarnos en cara los intentos que hemos hecho, a veces con ingenuidad, es cierto, por establecer unidad, que no olvidemos ha permitido que haya gobierno de 2018, un gobierno de corte progresista en España, que no es menor, porque se han conseguido muchos derechos, pero evidentemente se han cometido errores y de lo que se trata es de rectificarlo, y en eso estamos, de aprender de las experiencias para mejorar siempre los experimentos que estén por venir. Por último, Cayo Sastre. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece que no pase por el Parlamento los 10.000 millones de euros en REARME? Me parece mal. Todos los debates nucleares de política relacionados con elementos tan importantes como son la defensa nacional deben pasar por el Congreso. Eso es una reivindicación que ha hecho Izquierda Unida. La hizo también Villalar. En Villalar se dijeron muchas cosas. Permítame, que fue un momento en el que advertimos de todas estas iniciativas unilaterales que no compartíamos, y nosotros defendemos y vamos a seguir defendiendo que este debate tiene que ir al Congreso, porque en un elemento tan importante el órgano representativo de la soberanía nacional tiene que pronunciarse al respecto, y nosotros desde luego haremos un pronunciamiento clarísimo y vamos a presionar para que se lleve al Congreso. No estamos de acuerdo con que no se lleve. Pues Antonio Maillo, muchas gracias por atender a Cuestión de Prioridades, a Castilla y León Televisión. Espero que la próxima vez que le pueda entrevistarse aquí, presencialmente o en Madrid, en pues estaré encantado. Han sido ya. Y gracias de nuevo. 6 veces las que he visitado Castilla y León y estoy encantado de ir otra vez. Gracias, Antonio, gracias.